Ya estás en tu devocional, Palabra Fiel. Disfruta tu tiempo con Dios y que seas bendecido. La voz de Dios. Salmos 29. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria, voz de Jehová que quebranta los cedros. Quebrantó Jehová los cedros del Líbano, los hizo saltar como becerros al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. Voz de Jehová que derrama llamas de fuego, voz de Jehová que hace temblar el desierto. Hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Jehová preside en el diluvio y se sienta Jehová como rey para siempre. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hay algo de lo cual nosotros nunca debemos olvidar. Cuando Dios levanta su voz, siempre sucede algo. Cuando Dios habla, siempre sucederá algo. Muchas de las veces será a favor del pueblo, muchas de las veces será en contra del pueblo. La voz de Dios tiene un impacto en la vida de las personas, aún en la misma creación, en la tierra, en el desierto, en los montes. La voz del Señor sigue teniendo poder, sigue siendo poderosa, sigue siendo un impacto en aquellos a quienes alcanza. Cuando nosotros entendamos que lo que tenemos de Dios en nuestras vidas en este tiempo es su voz, a través de la palabra de Dios, a través de los mensajes, a través de cada predicación, cada devocional, cada lectura que damos de la palabra de Dios, la voz de Dios está ahí lista para hablarnos. Muchas de las veces miramos la voz de Dios sobre el agua, pero dice: truena el Dios de gloria. En nuestra vida, la voz de Dios está presente todos los días. Y qué interesante será saber si cada uno de nosotros podemos obedecer a la voz de Dios, obedecer a la voz de nuestro Dios como Él quiere que lo hagamos, ¿verdad? ¿Qué tan sensible es usted a la voz de Dios? Dice la palabra de Dios en el Salmo 95, versículo 7, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras. 40 años estuve disgustado con la nación y dije: pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Es interesante que Dios siempre ha hecho sonar su voz a su pueblo. Dios está hablando, hermanos, en este tiempo también a nuestras vidas. Dios está hablando de muchas maneras. Dios está hablando a sus hijos, a su pueblo. Es algo que Él no ha dejado de hacer. Él sigue hablando a su pueblo. A usted y a mí el Señor sigue hablando, sigue levantando su voz. ¿Qué estás haciendo cuando oyes la voz de Dios? Dice la Biblia que
truenan las aguas. Dice la palabra de Dios que quebranta los cedros, tiembla el desierto, desgaja las encinas. Hermano, la voz de Dios debe hacer su efecto en nuestras vidas. No esperemos, hermanos, que Dios hable de tal forma que truene nuestra vida. Que Dios hable de tal forma que quebrante nuestro corazón. No estés esperando que Dios te hable de tal manera que Dios alce su voz que derrama, como dice, llamas de fuego, que hace temblar el desierto, que desgaja. Una voz, hermanos, que hace notar su poder, su soberanía. Tal vez en los últimos días, tal vez en los últimos tiempos, usted ha escuchado la voz de Dios de muchas formas. Dios ha tratado contigo. Dios te ha hablado a través de su palabra. Dios te ha hablado a través de circunstancias, para que no endurezcas más tu corazón hacia Él, para que no endurezcas más tu corazón hacia Dios. El Señor quiere que tú obedezcas a su voz. El Señor quiere que tú seas obediente, que seas sensible a lo que Él te está hablando en este tiempo. Dios llama a sus hijos muchas de las veces a la reconciliación. Dios llama a sus hijos a volver a casa. Muchos se han apartado, muchos han dejado su camino, muchos han dejado de servirle, de adorarle, de temerle. Dios habla, Dios llama a sus ovejas. Dice la Biblia en el Salmo que leímos: somos ovejas de su prado. Si algo necesitan las ovejas es la voz del buen pastor. Todo el tiempo escuchamos la voz, todo el tiempo. No puedes decir que Dios no te ha hablado. Dios te ha hablado. Nunca podemos excusarnos delante de Dios. Cuando estemos en su presencia, no podrás decir: es que Dios no me dijo, es que Dios no me avisó, es que Dios no me advirtió. Todo el tiempo Dios está hablando. Todo el tiempo Dios está levantando su voz. ¿De qué forma quiere que Dios le hable? Pudiera estar hablando a personas a quienes se han alejado de Dios, a personas a quienes han dejado de leer la Biblia, personas a quienes llevan tiempo sin congregarse, personas a quienes no le ha importado lo último tiempo las cosas del Señor. Simplemente algo está pasando en tu vida y necesitas que Dios te hable. Tal vez Dios ya te ha empezado a llamar, Dios te ha empezado a hablar, y Dios nos habla con el propósito de que nuestro corazón se vuelva humilde y quebrantado delante de Él. Job dijo en 33:14, en el libro de Job 33:14 dice la Biblia: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Yo no sé cuántas veces usted le habla a sus hijos y no entienden. Usted dice: ¿cómo puede ser posible? Te hablé una, te hablé dos, te hablé 3 veces, 4, 5 y no has entendido. Miramos personas que Dios les habla y no entienden. La gente puede darse cuenta, Dios les está hablando y no se dan cuenta. Sin embargo, de una o de dos maneras habla Dios, pero no, el hombre no entiende. El peor error que puedes cometer, que podemos cometer, es escuchar la voz de Dios y no entender. Tal vez algún pecado, alguna situación en nuestra vida. ¿Cómo quieres que Dios te siga hablando para que te regreses a su casa? ¿Cómo quieres que Dios te siga hablando para que recompongas tu camino, te arrepientas de tu pecado? ¿Cómo queremos, hermano, que Dios nos hable? Dios habla de muchas formas. Dice Job: de una o de dos maneras habla Dios. No siempre será de predicación, no siempre será por un mensaje, no siempre será por un devocional. Muchas de las veces Dios va a permitir situaciones en nuestra vida difíciles por las cuales Él va a hablarnos también.
Una de las cosas por las cuales Dios habla por los medios es a veces por las personas que más amamos, que más queremos. Dios nos habla. ¿Tú me entiendes lo que quiero decir? No esperes que Dios te hable de otra forma. No esperes que Dios te hable de otra manera para que regreses a la oración, para que regreses a su casa, para que regreses a servirle. No esperes que Dios te llame de otra forma. Escuchas infinidad de mensajes devocionales diciendo: vuelve a la oración, vuelve a congregarte, vuelve a ir a la iglesia, vuelve a buscar su rostro, vuelve a leer la Biblia. Escuchas muchas veces ese mensaje. Bueno, pero Job dice: de una o de dos maneras habla Dios. Dios ha hablado a personas muchas veces a través del mensaje, pero no entendieron. Y Dios tuvo que tronar, Dios tuvo que desgajar, Dios tuvo que hacer temblar, como lo dice en ese salmo que leímos. ¿De qué forma queremos que Dios nos hable? Tú dices: pastor, pero yo estoy bien, yo estoy sirviendo, estoy reconciliado con Dios. Tal vez alguien necesite este mensaje, compártelo. Si tú conoces a alguien, tienes a un hijo, un familiar, un amigo, a quien tú dices: bueno, yo creo que Dios puede hablar la vida de él, creo que Dios puede hablarle. Y Dios está hablando, hermano, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios llama a su pueblo al arrepentimiento, pero el pueblo de Dios dice que endureció su corazón, tentaron a Dios, lo probaron y vieron sus obras. Dios puede hacer tantas cosas con solamente alzar su voz. Si tú oyes hoy su voz, dice: no endurezcas tu corazón. Si escuchas la voz de Dios que hoy tal vez te está hablando, te está diciendo en esta mañana, en este día, a la hora que estés escuchando este pasaje, este mensaje, y tú dices: es verdad, yo he estado haciendo esto, es verdad, mi vida no ha sido tan buena, es verdad, yo sé que Dios me está hablando por algo. No endurezcas tu corazón. ¿De qué forma quiere que Dios le hable? La voz de Dios se sigue levantando en alto para que tú, como oveja de su prado, para que juntos podamos escuchar su voz para bien de nosotros. Pero qué triste que la misma Biblia registra: sin embargo, en una o de dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. No hay peor escenario, no hay peor escena, imagen que podamos mirar nosotros de ver cristianos siendo llamados por Dios y no entender. Les pasan muchas cosas, viven tantas cosas terribles en su vida y ni así entienden. La voz de Dios te está llamando a servirle. La voz de Dios te está llamando a reconciliarte con Él. La voz de Dios te está llamando a que vayas y clames de su perdón. La voz de Dios te está llamando a que aceptes su salvación, su regalo. La voz de Dios te está llamando al arrepentimiento. La voz de Dios te está llamando a volver otra vez a sus brazos, a su casa, si te has alejado. No esperes que Dios te hable de otra forma. No esperes que Dios te hable por medio de lo que más amamos, hermanos. Dios lo ha hecho. Dios puede hacerlo. De Él son todas las cosas. ¿De qué forma estás obedeciendo la voz de Dios? Que Dios te bendiga, tengas un excelente día y que Dios nos dé la sabiduría para valorar la bendición que tenemos y la obediencia que podemos tener hacia Él. Que Dios nos ayude a seguir escuchando su voz. Dios te bendiga grandemente. Gracias a Dios por esta palabra y a ti por escucharla.